Am, Nuevamente tendría que pedir que todos estén de pie, pero estamos con condiciones medios, se puede decir, especiales. Entonces, voy a empezar ya. Se abre esta sesión especial del Instituto de Física de la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso para escuchar la exposición y defensa de tesis para la obtención del grado académico de Magíster en Ciencias con mención en Física de Milena Alejandro Páez Silva. La comisión del examen de grado está constituida por yo, el doctor Samuel Fluet, el director del programa de Magíster en Ciencias y presido oficio como ministro de Fe. También soy evaluador interno de la tesis, la profesora doctora Mónica García de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la profesora guía de la tesis de Milena, el Leonardo Gordillo de la Universidad de Santiago de Chile, el co-profesor co-guía de la tesis, la profesora doctora Claudia Trejo, evaluadora interna de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y el doctor profesor Pablo Gutiérrez de la Universidad O'Higgins, el evaluador externo. Y su trabajo de tesis fue evaluado por la comisión de tesis con la nota máxima de 7,0. La tesis de magíster se denomina ahora en inglés, Characterization of Faraday Pattern Bifurcation Zone in Experimental Setup with Heterogeneous Localized Injection, y fue realizada bajo la guía de doctora Mónica García. La comisión calificadora de tesis de magíster ha emitido el siguiente informe. En esta tesis, la señorita Mariana Páez estudió la dinámica de formación de patrones de Faraday en una celda unidimensional sujeta a inyección localizada. En particular, evidenció experimentalmente que el carácter de la bifurcación cerca del umbral de inestabilidad es subcrítica cuando la inyección es heterogénea. Para esto, la señorita Páez diseñó e implementó un protocolo experimental que permite la detección de ondas de Faraday de muy baja amplitud, cerca de 0,3 centímetros y con tiempos de saturación largos, más o menos 40 minutos. El protocolo incluyó la revisión y mejoramiento de las técnicas de control de motos servo con retroalimentación, captura de imágenes, algoritmo de detección de contorno y procesamiento de datos. El estudio incluyó la caracterización de la bifurcación en los modos normales de oscilación 4.1 y 5.1, así como la exploración de posibles fenómenos de orden superior. El trabajo finalizó con una publicación en la reconocida revista Physical Review E y múltiples presentaciones en congresos internacionales. El manuscrito se realizó en idioma inglés por iniciativa propia del estudiante, desafío que cumplió con cabalidad. La redacción es correcta y usa un lenguaje técnico y estilo destacados. Los aspectos del protocolo experimental están bien estructurados y explicados en detalle. La tesis es clara y directa, permitiendo el seguimiento lógico de las ideas con un buen hilo expositivo, didáctico y argumentativo, haciendo uso de figuras y gráficas de manera adecuada. De acuerdo a los antecedentes señalados, la comisión acuerda calificar esta tesis con la nota 7,0. Y ahora, la Milena Páez tiene 40 minutos para exponer su trabajo de tesis. Muchas gracias.
Sí. ¿Ahora sí me escuchan a mí? Te escuchamos, Milena. Ya. Muy buenos días al director del programa, a la comisión. Mi nombre es Milena Páez y esta es la defensa para optar al grado de Magíster en Ciencias, Mención Física. El título de mi trabajo es Characterization of Faraday Pattern Bifurcation Zone in Experimental Setup with Heterogeneous Localized Injection. El esquema de la presentación consta de la siguiente parte. Comenzaremos con una introducción y la motivación de este estudio. Luego describiremos cuál fue el montaje experimental con el cual realicé mi trabajo. Luego vamos a hablar de cuál es la dinámica de las ondas de Faraday en fluido, para continuar con la ecuación PDNLS que permite describir la dinámica de las ondas. Posteriormente pasaremos a la formulación del problema, luego al protocolo de medición que fue implementado, para finalmente terminar con los resultados, mostrar los resultados y finalizar con las conclusiones y proyecciones de este trabajo. Entonces, para comenzar, nosotros usualmente encontramos a nuestro alrededor una serie de patrones en la naturaleza, como por ejemplo arena en el desierto por la interacción del viento y los granos que se encuentran cerca de la superficie, patrones de nubes en el cielo o las rayas de una acera. Entonces el estudio de los patrones nos permite a nosotros poder comprender mejor nuestro entorno natural. En particular, en el año 1831, Michael Faraday realizó un experimento, el cual consistía en un plato que estaba siendo vibrado verticalmente, y sobre este plato habían granos. Y él observó que cuando este plato vibraba a diferentes frecuencias, observaba también diferentes patrones en su superficie. Entonces, por ejemplo, los dibujos que allí se visualizan corresponden a justamente los dibujos que él realizó en ese año para reportar la formación de patrones con distinta frecuencia. Y a la derecha observamos un video en el cual consiste de un plato de agua que está siendo vibrado sobre un parlante, y a medida que cambia la frecuencia de este parlante, estamos viendo también unas diferencias en la forma del patrón de la superficie de agua en el caso del video. Para este año, en 1831, Faraday llamó a estos patrones que él observaba crispation, y hoy en día se conocen como patrones de Faraday, cuya característica principal es que estos patrones oscilan a frecuencias bajas. Eso significa aproximadamente bajo los 20 Hz. Entonces, la pregunta es, esto fue un montaje experimental controlado en el laboratorio, y la pregunta es si podemos encontrar estos patrones de manera natural. Entonces, por ejemplo, los cocodrilos, cuando quieren llamar la atención de su hembra, lo que hacen es bajar su espalda bajo la superficie del agua y generan una vibración. Y esta vibración provoca unos patrones en la superficie del agua, patrones que son justamente a baja frecuencia y por lo tanto podemos caracterizarlos como patrones de Faraday. Entonces, nuestra motivación es poder justamente caracterizar este tipo de onda para poder comprender cómo se transmite la información a través del agua. Otra motivación son los sistemas homogéneos y heterogéneos, tanto en el mundo natural como aquellos que podemos realizar en el laboratorio. Cuando hablamos de un sistema homogéneo, podemos visualizar, por ejemplo, el video, donde tenemos una celda de agua que está siendo vibrada verticalmente. Y en la superficie de esta celda de agua podemos observar un patrón que es estacionario en dicha celda. Esto es un sistema homogéneo, ya que está siendo forzada de la misma forma, digamos. En cambio, por ejemplo, a la izquierda, visualizamos un sistema que también tiene una celda de agua, pero en el fondo de la celda tiene una impureza. Entonces esto ahora representa un sistema heterogéneo. ¿Qué ocurre? La celda también es vibrada verticalmente y tenemos en su superficie una sola onda que no pierde su forma a medida que se propaga, y esa onda se llama solitón. La diferencia es que cuando tiene una impureza en el fondo, y lo observamos en este diagrama que se encuentra aquí,
cuando tiene esa impureza, observamos que esa onda, que se llama solitón, se mueve, se siente atraída a esa impureza. Entonces, estos dos son ejemplos de sistemas que han sido creados en laboratorio, justamente para estudiar los sistemas homogéneos y heterogéneos. Por lo tanto, los objetivos de este estudio son estudiar los patrones de Faraday en una celda de agua con inyección heterogénea, diseñar e implementar un protocolo experimental para determinar el tipo de bifurcación en la formación de patrones de Faraday bajo una inyección localizada y explorar efectos de orden superior en el montaje experimental. Entonces, lo primero que vamos a hacer es describir el montaje experimental que fue utilizado. Y eso lo vemos en esta ilustración. A la izquierda vemos un bosquejo del montaje experimental, en el cual observamos en la parte de arriba la celda de agua, y si se fijan en la parte de abajo de la celda de agua existe una cama elástica. Sobre esa cama elástica, que no es del ancho completo de la celda, sino que es localizada, están insertos una serie de 13 pistones, y esos pistones descansan sobre unas levas. Estas levas están conectadas a un eje principal, y este eje principal a su vez está conectado a un motor que tiene retroalimentación en el momento de la posición que está teniendo y la frecuencia también. Entonces, este motor se configura, uno fija ciertos parámetros para su funcionamiento, este motor comienza a oscilar. A medida que oscila, las levas, por su forma particular, hacen que los pistones suben y bajen, y por lo tanto se inyecta energía al sistema. Aquí vemos un video del sistema ya montado y funcionando. Entonces allí podemos ver el motor, se ve el eje de leva, donde efectivamente las levas están oscilando, y eso genera un movimiento vertical hacia arriba y hacia abajo de los pistones, y por lo tanto tenemos formación de ondas en la superficie del agua. Para hablar del mecanismo de inyección, que se refiere a las levas en particular, estas tienen una forma que no es cilíndrica, así que tienen grandes 3 áreas de interés, en donde, por ejemplo, desde los 0 a los 45 grados y desde los 315 a los 360 grados, obtenemos que el radio cambia de una manera lineal. Eso significa que a medida que yo me muevo en el ángulo, el radio va a ser mayor. Por lo tanto, si es que yo ubico el pistón sobre una de ese rango de ángulos, voy a tener que a medida que esto oscila, el pistón va a subir y a bajar. No si, por ejemplo, entre los 135 y los 225 grados, ya porque en esa zona el radio es constante. Entonces, al ser el radio constante, si es que yo ubico el pistón en esa zona, no voy a tener un movimiento vertical del pistón ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces, allí sería como tener el pistón apagado, por decirlo de alguna forma. Y con eso, entonces, podemos nosotros controlar el largo de la zona de inyección acorde a la cantidad de pistones que van a estar activados en la zona de radio variable versus lo que van a estar en la zona de radio constante. Y en el video vemos una vista lateral de cómo están las levas oscilando y los pistones están vibrando hacia arriba y hacia abajo. En este caso, en este video en particular, están los 13 pistones activados en la zona de radio variable. Entonces, por eso vemos los 13 inyectando energía al sistema. Para capturar los patrones en la superficie, utilizamos una cámara rápida, con la cual capturábamos un video, y para homogeneizar la iluminación alrededor, colocamos 2 focos LED para que la imagen que pudiese capturar esta cámara rápida fuese correcta. Patrones que observamos a través de este método con la cámara rápida ubicada enfrente de la celda son los que vemos en esta imagen de aquí. Entonces, si ustedes miran los patrones, por ejemplo, acá, este de aquí, nosotros decimos que vamos a hacer el modo 2.1, y si se fija, el video tiene 2 máximos. El de acá arriba tiene 3 máximos, ahí tenemos 1, 2 y 3, luego tiene 4 y luego tienen 5 máximos. Y estos patrones van oscilando hacia adelante y hacia atrás en la celda y se observan los máximos dependientes. Estos patrones que reporto acá
simplemente fueron observados en una serie de pruebas, y por lo tanto las frecuencias, que es la letra F que aparece allí, en la cual se visualizaron, pueden variar. Y también ese gamma que aparece allí se relaciona con la amplitud de la inyección de los patrones, que aproximadamente el rango es entre 0.3 milímetros a 0.4 o 0.5 milímetros. Eso es cuánto suben los pistones hacia arriba y cuánto bajan, y con eso es la inyección de energía. Estos 4 videos y todos los videos que utilizamos para este sistema fueron grabados a 1000 cuadros por segundo. Para poder un poco caracterizar la dinámica de estos patrones observados, tenemos que hablar un poco sobre la teoría de fluidos, en particular la dinámica de las ondas de Faraday en los fluidos. Entonces, comenzamos definiendo las ondas de gravedad, que en este caso, en particular, juegan un rol de fuerza restauradora, donde tenemos que considerar, para los cálculos y para caracterizar el sistema, que el fluido es irrotacional e incompresible, que la velocidad normal del fondo en la celda es 0, que la presión sobre y bajo la superficie del fluido es exactamente la misma, y vamos a despreciar los efectos de la tensión superficial. Entonces, en el dibujo podemos ver cómo hay una onda que se va propagando a lo largo de una superficie de un fluido. Para caracterizar esta propagación, vamos a hablar de una función eta que va a depender del espacio y del tiempo, donde esta función eta justamente va a entregar información de cómo se propaga la onda en el espacio y en el tiempo. La letra A que visualizamos allí se refiere a la amplitud de la onda en un cierto punto, en particular allí en el máximo. Luego, para poder encontrar estos patrones que observamos en los videos, existe la llamada relación de dispersión, que me entrega a mí un número en frecuencia sobre el cual yo debiese encontrar el patrón dependiendo de la cantidad de nodos y antinodos que quiero. Entonces, C omega hace relación con la frecuencia, depende de G, que es la aceleración de gravedad, del número de onda, y de H, que es la profundidad del fluido. Y el número de onda tiene 2 componentes, una componente que hace referencia al largo de la celda y una componente que hace referencia al ancho de la celda. Entonces, acorde a ciertas características, podemos encontrar y podríamos visualizar en una celda, por ejemplo, las imágenes que están a la derecha. De arriba vemos simplemente a lo largo de la celda que existe un punto máximo y ninguno en el ancho, pero luego, a medida que nos vamos moviendo en las otras figuras, van apareciendo distintos modos. Y la forma en que van apareciendo distintos modos depende de las variables que explicamos recién, del ancho del largo de la celda, la aceleración de gravedad, la profundidad del fluido. Entonces, con eso nosotros podríamos saber cuáles son las frecuencias que necesitamos para poder observar ciertos modos. En particular, en el experimento que diseñamos y con el cual trabajamos, solo en el ancho de la celda vamos a visualizar un modo, que sería como esta figura que está acá, esa de aquí, o por ejemplo esa de acá, o esa de ahí también. Así lo vamos a ver en el ancho de la celda, cuál sería el B que está acá. En cambio, al largo sí pueden observarse distintos modos. Con esta relación encontramos la frecuencia en la cual debiésemos observar estas ondas en el agua. Y para poder caracterizar la ecuación, la amplitud de la onda y cómo va cambiando tanto en el espacio como en el tiempo, utilizamos la ecuación de Schrödinger no lineal, paramétricamente forzada y con disipación, que por sus siglas en inglés se veía como PDNLS. Entonces aquí estamos observando la ecuación donde A representa justamente la amplitud del patrón y es una función que depende del espacio y también del tiempo. Y tiene ciertos ingredientes que van a permitir caracterizar al sistema. Como por ejemplo, el mu que vemos ahí tiene referencia con un grado de sintonización. A esto se refiere, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una guitarra, existe cierta frecuencia en la cual esa guitarra va emitiendo ciertas notas.
pero esa frecuencia no necesariamente es la frecuencia con la cual nosotros finalmente escuchamos. Entonces, ese grado de sintonización hace referencia a eso, a la diferencia entre la frecuencia natural en la cual se emite el instrumento o el medio, y la que finalmente está escuchando una persona o algún otro instrumento. Luego viene el parámetro mu, que tiene que ver con la disipación del sistema, ya que este es un sistema real, tiene distintos tipos de disipación, puede haber roce en las paredes, por la interacción que existe con la superficie, también con el fondo del elastómer, etc. Y todas esas posibilidades están resumidas en ese parámetro mu de disipación. Y finalmente gamma, que tiene que ver con la inyección, ya que si el sistema inyectáramos una energía y solo tuviese disipación, en algún momento esa onda que se formó dejaría de ser visualizada, entonces se necesita una inyección que sea permanente para que este sistema mantenga el patrón en su superficie. Esta ecuación es ampliamente utilizada para describir distintos sistemas. Por ejemplo, cadenas de péndulos, sistemas granulares, y justamente representa la ecuación de amplitud de un sistema. Ahora, en particular, si nos fijamos en las soluciones estacionarias de esta ecuación, podemos distinguir 4 grandes zonas de posibles soluciones, donde, por ejemplo, en la zona 2, observamos la solución solitón que habíamos estado hablando anteriormente, que se observaba en un sistema heterogéneo que dimos un ejemplo. Pero nosotros nos vamos a centrar solo en la zona número 4, donde en esa zona se encuentra la solución patrón, que hace referencia a características repetitivas que yo puedo ver en un espacio. Entonces esa es nuestra zona de estudio. Ahora, tenemos que unir la ecuación de PNLS, que es una ecuación adimensional, con las características propias del montaje experimental que estamos trabajando, para poder caracterizarlo de forma correcta. Y para eso agregamos a esta ecuación algunos términos que hacen referencia con, por ejemplo, el término alfa, que cuantifica el término no lineal de esta ecuación, que sería este que está aquí. El término beta, que hace relación con el espacio. Y la inyección se adimensionaliza a través de la ecuación que vemos aquí abajo, donde tau es una tangente hiperbólica que depende justamente del número de onda, que ese número de onda incluía características del largo y del ancho de la celda, y también de la profundidad del fluido. Entonces, de esta forma, esta ecuación, que era general, la caracterizamos utilizando las dimensiones específicas de nuestro experimento, y por lo tanto podemos comenzar a trabajar con ella. Caracterizaciones previas realizadas a mi trabajo hacen referencia a 2 cosas. La primera, a la izquierda, de la deformación de la superficie libre del fluido bajo el umbral de excitación de la formación del patrón. Eso se refiere a que el sistema estaba inyectando energía, pero aún no había patrón visible en la superficie. Entonces, a medida que aumentaban los pistones, que son los distintos colores de las curvas que allí aparecen, aumentaba también esta zona que estaba vibrando en la superficie del fluido. Entonces, se puede concluir que a medida que aumentan estos pistones, aumenta también la zona, entonces esta inyección del sistema también es una inyección localizada. Y a la derecha vemos cómo es la variación del ancho en patrón en función del ancho de la zona de inyección. Entonces, en este caso, el sistema estaba a una cierta frecuencia y a una cierta amplitud, pero ahora sí se observaba patrón. Y también iba aumentando la cantidad de pistones que estaban inyectando energía. Entonces se comprobó también que a medida que aumentaba la cantidad de pistones, también el ancho del patrón aumentaba acorde a esa cantidad. Entonces, hasta este momento las caracterizaciones sobre los patrones de Faraday van bien. Y aquí viene la formulación del problema donde comienza mi trabajo, que tiene que ver con la forma normal de la bifurcación. Nosotros sabemos que en un forzamiento homogéneo se obtiene este tipo de ecuación que caracteriza la amplitud del patrón, donde esto se conoce como una bifurcación que es de tipo supercrítica. Se demostró también que cuando el sistema es heterogéneo,
obtiene esta forma que vemos aquí abajo, donde esa bifurcación también se habla de que es una bifurcación que se llama de tipo supercrítica, por la forma que tiene esta ecuación. Donde en particular, para el forzamiento heterogéneo, existe un conjunto de soluciones discretas que caracterizan a estas soluciones de la ecuación. Y eso se pueden describir con los polinomios de Gauss-Erby. Entonces, solo por nombrar un ejemplo, aquí tenemos la primera solución que corresponde al H0, donde simplemente veríamos una envolvente de tipo gaussiana, y abajo tenemos la solución que sería de segundo orden, donde ya vemos una solución de tipo bimodal. Entonces eso es lo que nos dice la teoría. Y la pregunta es, sabemos que para un forzamiento heterogéneo, que sería el caso de nuestro montaje experimental, porque tiene una zona de inyección que no corresponde al largo completo de la celda, ¿qué ocurrirá con la forma de la bifurcación en este sistema, que es un sistema real, cuando el forzamiento es localizado? Si corresponderá también a una bifurcación supercrítica o si podemos encontrar otro tipo de resultado. Y un resultado previo que realizamos arrojó la curva que vemos a la derecha, donde esta curva fue realizada a una frecuencia fija y se realizaron dos cambios en amplitud. Primero comenzando desde amplitudes pequeñas, donde no se observaba el patrón, frecuencia fija, y fueron aumentando las amplitudes a lo largo del tiempo. Y después comenzamos con una cierta amplitud alta y fuimos bajando en amplitud hasta que el patrón ya no se observaba. Y se visualiza, por ejemplo acá, en la curva, en color azul, que este patrón venía con una cierta amplitud, a medida que disminuye la amplitud de la inyección, disminuye también la amplitud del patrón, lo cual es correcto, y hay un cierto punto en el cual no se ve patrón. Pero cuando voy subiendo, que son los puntos verdes, observo aquí que estoy inyectando energía al sistema, no veo nada hasta este punto recién que está aquí, y luego comienzo a observar el patrón. Esta diferencia en la formación, en el punto de formación en el cual se visualiza el patrón, corresponde a un fenómeno que se llama histéresis. Y si es que tenemos histéresis en nuestro sistema, no corresponde a una característica de una bifurcación supercrítica, sino que más bien de una bifurcación subcrítica. Entonces tenemos aquí un desafío que es experimental, que es mejorar este resultado, ya que, por ejemplo, estos fueron tomados simplemente cada 15 minutos cada uno de estos puntos que vemos acá. Y esto representa el desafío para este trabajo, ya que la dinámica del sistema, a medida que yo estoy más cerca de la zona de formación del patrón, es lenta. Por lo tanto, no vamos a esperar 15 minutos, sino que vamos a esperar un tiempo en el cual yo observe que la amplitud ya no está aumentando ni descendiendo, sino que se estabilizó, y eso es aproximadamente 40 minutos. Por lo tanto, por cada punto yo demoro 40 minutos en tomar una medición, y eso, considerando 5 o 6 mediciones, estamos hablando de que el motor tiene que oscilar cerca de 4 horas sin parar. Y eso es un desafío mecánico importante de resolver. El otro es justamente lo que mencioné recién, referido a los tiempos de espera entre mediciones, de no hacerlas todas de 15 minutos, sino que de ver efectivamente que la amplitud del patrón no esté evolucionando en el tiempo, sino que se haya quedado estable. Y la última es que en esta zona en la cual yo no observo patrón y luego sí lo observo, o viceversa, la amplitud de ese patrón es muy pequeña. Estamos hablando del orden de los 0.3, 0.4 milímetros. Eso significa que el código que se programó para realizar la detección del contorno del patrón tiene que ser mejorado de manera de ser lo más preciso para poder caracterizar como corresponde esa zona. Entonces comenzamos a describir todo lo que es el protocolo experimental que se llevó a cabo. Primero, para el desafío mecánico de tener un motor oscilando aproximadamente por 4 o 5 horas que duraba la medición, donde el tiempo de espera en cada una de las mediciones fueron aproximadamente 40 minutos. Para asegurarnos que el motor, durante esos 40 minutos de medición a la otra, el motor no se detenía, entonces eran varias horas con el motor oscilando, necesitamos verificar que ese motor se mantuviese siempre a la misma frecuencia y siempre a la misma amplitud. Y para eso utilizamos el programa de control de la tarjeta controladora del motor,
cuyo motor tiene una propiedad que permite conocer en tiempo real dónde se encuentra la posición de ese motor. Entonces, en esta imagen que vemos aquí, en color rojo representa la curva que fue programada en el motor. Y en color azul representa la curva que efectivamente el motor está realizando. Entonces, a través de la curva azul nosotros podemos saber en tiempo real cuál es la frecuencia en la cual está este motor vibrando, oscilando, y cuál es la amplitud que tiene, y ver si es que está cambiando a lo largo del tiempo, significa que esa medición ya no es válida entonces. Lo siguiente es programar justamente el movimiento sinusoidal. Entonces, para ello, lo primero que se hizo es la configuración del motor, donde implementamos un mecanismo que se llama control PID, que básicamente permite en tiempo real saber la posición del motor y optimizar su funcionamiento. Por sobre todo en las partes, ya que como el motor está oscilando, en la parte en que el motor tiene que cambiar su dirección, por lo tanto hay que cambiar la aceleración y la dirección de la velocidad al cual este está oscilando, el control PID justamente mejora esos puntos específicos y los hace más suaves. Luego viene la configuración del movimiento sinusoidal propiamente tal, donde configuramos un vector de movimiento que justamente haga que el motor oscile. Luego viene la configuración de los parámetros de oscilación, es decir, fijar una cierta frecuencia y una cierta amplitud en la cual yo estoy observando el patrón y en la cual lo quiero caracterizar. Y finalmente iniciar el movimiento, que básicamente el desafío aquí es que la leva, el inicio de la leva coincida en forma exacta con su cero de la leva, de manera tal que si yo fijo que una cierta amplitud va a corresponder en el orden de los 0.35 milímetros, efectivamente realice esa medición. Entonces eso fue la programación del movimiento sinusoidal propiamente tal del motor. Ahora, el otro desafío que había que sortear corresponde a la detección del contorno del patrón. Entonces, aquí a la izquierda podemos observar el diagrama de flujo que se utilizó para hacer este nuevo programa de detección del contorno, donde básicamente lo que hacíamos es insertar las imágenes desde el video que capturábamos, lo transformábamos a imágenes. En esa imagen hacíamos 2 clics para realizar la transformación de píxel a centímetros. Luego definíamos cuál iba a ser la zona de interés del patrón y realizábamos una serie de filtros gaussianos y de filtros Solver para finalmente utilizar un mecanismo de detección de contorno que se llama CANI. Ese mecanismo de detección de contorno nos entregaba finalmente la forma del patrón. Y lo podemos ver en este video que está acá. Entonces aquí vemos el video en el cual allí hicimos los 2 clics, luego definimos la zona de interés, y allí en color rojo está superpuesta sobre el patrón cuál es el contorno que está detectando. Y en la imagen de arriba también lo podemos visualizar. Entonces vemos que coincide bastante bien con la forma que tiene este patrón. Entonces, ahora con esto mejoramos el código de contorno del patrón y pues nos podemos asegurar que aunque la amplitud sea pequeña, de todas formas pueda detectar el contorno del patrón. Esta imagen nos muestra el resultado de la detección de contorno, donde en el eje X corresponde a la posición, que es como la cámara estaría viendo de frente este patrón. En el eje vertical corresponde a la amplitud del patrón, y a lo largo del eje Z, diagonal hacia atrás, corresponde al tiempo. Entonces, cada una de estas imágenes están superpuestas a lo largo del tiempo, y observamos este patrón que está oscilando, donde, si se fijan a los bordes de este diagrama espacio-temporal que se llama, observamos una amplitud 0, y eso significa que en esa parte no tengo patrón, sino que lo tengo justamente localizado, tal como está localizado nuestra zona de inyección. En particular, este es un diagrama espacio-temporal para un modo 4.1. Entonces, para comenzar el protocolo de medición para poder caracterizar la zona de bifurcación de los patrones de Faraday, hacemos primero la preparación de fluido. Utilizamos agua destilada, calculamos la porción de fluido que necesitamos y añadimos un químico que se llama Photoflow, que lo que hace es disminuir la tensión superficial del fluido. Luego fijamos la frecuencia para todo el movimiento, fijamos la frecuencia, y luego hacemos estos cambios de amplitud de forzamiento. Comenzamos de una frecuencia, de una amplitud de forzamiento baja, hasta que vaya aumentando,
y el otro conjunto de datos es, partiendo de una amplitud alta, disminuir a lo largo del tiempo hasta que no observemos el patrón. Y tenemos los resultados de este protocolo experimental. En esta imagen vemos el perfil de un modo 4.1 que corresponde a la curva de color rojo y la curva continua. Entonces, ese es el resultado de la detección del contorno. Ese es como así el patrón se está observando. En color azul está el ajuste realizado a este perfil del patrón, donde este ajuste se compone de una onda sinusoidal y también de una onda envolvente para darle la forma gaussiana. Y finalmente, en puntos negros, observamos una envolvente a este ajuste. Entonces, esta envolvente coincide con una de las soluciones discretas que nosotros habíamos mencionado cuando la inyección del sistema cuando el sistema es de tipo heterogénea. Entonces aquí estaríamos hablando del primer modo de Gauss-Hermite con una envolvente del sistema. Y el resultado del tipo de bifurcación para este modo 4.1 es el que observamos en esta imagen de acá. Los puntos en color, en triángulos apuntando hacia arriba de color azul, representan las amplitudes cuando comenzamos de una amplitud pequeña y la aumentamos en el tiempo. Y en color verde cuando iba disminuyendo en el tiempo. Entonces, si se fijan, justamente acá, en el punto 0.26, este que está aquí, tanto la amplitud en la cual el patrón se formó, como la amplitud en la cual el patrón desvanece, es exactamente el mismo. Y eso corresponde a una característica principal de la bifurcación supercrítica. Ya no estamos observando histérisis en el sistema. Entonces eso significa que la implementación de este protocolo de medición que llevamos a cabo dio resultados al menos en esa histérisis. Lo segundo que podemos destacar en esta gráfica es que la curva segmentada corresponde a la curva teórica esperable de cómo va cambiando la amplitud de forzamiento del sistema con respecto a la amplitud del patrón. Esta curva que está aquí no tiene parámetros experimentales ajustados. Entonces podemos ver que cada uno de los puntos se acercan a esta curva, es decir que ahora sí este protocolo dio como resultado que nos vamos acercando a la teoría, lo que nos indicaba la teoría. Luego para el modo 5.1 pues exactamente lo mismo. Acá tenemos 5 máximos que observamos en color rojo que corresponden al perfil del patrón. En color azul nuevamente vemos el ajuste de la misma forma, de una forma sinusoidal y con una exponencial multiplicada para que tenga esta forma de envolvente que está ajustada en color negro que allí visualizamos. Ahora, la amplitud del patrón la caracterizamos justamente con la amplitud de esta envolvente. Y es lo que observamos en esta gráfica que está acá, similar a la anterior, pero ahora con 5 máximos, con un modo 5.1 en el sistema. Entonces vemos aquí nuevamente un gráfico que en su eje horizontal corresponde a la amplitud de forzamiento del sistema, de cuánto yo estoy inyectando, y en el eje vertical cuánto varía la amplitud del patrón de forma adimensional. Y nuevamente observamos lo mismo, puntos azules en el cual íbamos aumentando la amplitud, puntos verdes en el cual disminuíamos la amplitud, y justamente en el punto 0.26, este que está acá, ambos, los patrones acá no se observaban, y luego en este punto de acá sí se observaron nuevamente y continuaron aumentando o disminuyendo la amplitud. Nuevamente esto es una característica de una bifurcación supercrítica, ya que no representa histeria del sistema. Y también tenemos que la curva segmentada que se ve no tiene parámetros ajustados, sino que los datos se acercan a esta curva. Otros modos que también observamos fueron, por ejemplo, el modo 3.1 o el modo 3.1 y el modo 6.1. En estos espacios temporales que visualizamos acá, que corresponden al modo 6.1, ya que vemos 6 máximos en ambos espacios temporales de aquí de la izquierda, pueden observarse que son estables a lo largo del tiempo, pero al estudiar el perfil del patrón, que es esto que están aquí a la derecha, observamos que son diferentes entre sí. De hecho, acá es complejo poder ajustar una envolvente, y a medida que aumentábamos la amplitud del sistema, estos patrones ya no se visualizaban
como si lo hacía en el modo 4.1 o 5. Debido a eso, estos modos consideramos que no son estables, y a pesar de que realizamos las mediciones, no los consideramos, debido a que es probable que estos modos necesiten un tiempo mayor aún de espera para que dejen de saturar. Y lo otro que visualizamos son efectos de orden superior, es decir, íbamos aumentando la amplitud hasta un cierto punto en el cual caracterizamos la zona de bifurcación, pero luego continuamos aumentando aún más la amplitud y observamos una forma en el agua irregular, que es la que observamos en el video, pero que al pasarlas por el código de detección de contorno y visualizar los espacios temporales, que son los que están abajo en la lámina, vemos que efectivamente son patrones, o sea, podemos observar que hay un comportamiento repetitivo a lo largo del tiempo. Entonces, si vemos el perfil de esta onda, en ambos casos de las figuras corresponden a la curva de color rojo. Observamos que las amplitudes son diferentes. Si se fijan, las longitudes de onda de cada uno de estos máximos también son diferentes, pero si podemos realizar una envolvente, ahora con dos modos, una envolvente bimodal, obviamente no, solo considerando superiores positivos, por eso se vería hacia arriba, observamos que más o menos esta envolvente podría caracterizar, sobre todo en esta imagen de acá, en este punto, una forma bimodal, como vemos acá. Entonces eso podría ser que estamos hablando del segundo modo de Gauss-Smith que mencionamos anteriormente cuando el sistema es heterogéneo. Entonces quizás estos efectos que estamos aquí observando corresponden a ese segundo modo y se necesitan más mediciones para poder terminar de caracterizar estos efectos de orden superior. Conclusiones de este trabajo. Se ha realizado el montaje experimental que tiene una inyección heterogénea y localizada, donde podemos controlar justamente el largo de la zona de inyección, y en ese montaje experimental se observaron patrones de Faraday de distintos modos a distintas frecuencias. Y esos patrones de Faraday pudieron ser caracterizados a través de una bifurcación, donde luego de implementar un protocolo experimental estricto y basado tanto en la teoría como considerando los desafíos mecánicos y experimentales propios que tiene el sistema, se determinó que la forma de la bifurcación era efectivamente supercrítica, y eso coincide con la teoría. Y finalmente hay algunas proyecciones de este trabajo que deben seguir siendo estudiadas, referida a qué pasa cuando las amplitudes son mayores y si es que son algún efecto de orden superior o no. Las contribuciones de este trabajo: existió una publicación en la revista Physical Review E en el año 2019, y dos participaciones en congresos internacionales en el año 2018 en Uruguay y en el año 2019 en Bolivia. Quisiera agradecer a la beca de Arancel de Magíster PUCB, a la beca de término de tesis de Magíster PUCB, al proyecto interno de investigación PUCB de la profesora Mónica García, y al proyecto Fondesit Iniciación en Investigación del profesor Leonardo Gordillo, que hicieron posible mi investigación y este trabajo. Y muchas gracias a todos por su atención. Bueno, a continuación vamos a ir incorporando a las personas de la comisión y a Samuel para que continúe llevando esta ceremonia. Así que denme un segundo mientras voy haciendo eso manualmente. Por favor, a los miembros de la comisión, denle a aceptar cuando les proponga iniciar video. Falta Samuel, Leo. Sí, lo invité.
Estoy esperando que acepte. Ahí está. Está silenciado. Silenciado, sí. No aparece, sí. Ah, ok, ahí le pide que... Ok. Ahora sí, Samuel. Ok. Muchas gracias, Milena, por tu exposición. Ahora vienen las preguntas de los miembros de la comisión, empezando con el profesor Leonardo Gordillo de la Universidad de Santiago de Chile. Adelante, por favor. Ok. Milena, ¿me escuchas, cierto? Sí. Ok. Bueno, primero que nada quería felicitarte por el trabajo y además quiero quería contarles a todos que trabajar contigo ha sido un placer. De verdad creo que haces una muy buena combinación de ser independiente, pero al mismo tiempo de tener una apertura gigantesca a la hora de que uno te hace algún comentario o alguna crítica. Y eso es algo realmente escaso. Hay gente generalmente que o es una cosa o es la otra, pero tú lo sabes combinar súper bien. Un momento, hay alguien que- Pero bájale a la tele. ¿Aló? No, no soy la... ¿Mejor ahora? Samuel, tú tienes... ¿Puedes bajarle tal vez a tu... Si no, lo que puedo hacer es silenciar a todos mientras yo hago la pregunta. Sí, mejor. Ya, voy a silenciar a todos excepto... Ok. Milena, ¿me escuchas? Sí. Ya. Entonces, bueno, estaba diciendo eso de que tienes una muy buena combinación de independencia y al mismo tiempo apertura cuando alguien te hace algún comentario o algún consejo, y quería destacar eso, que ha sido un agrado trabajar contigo. Mira, yo tenía una pregunta bien práctica, y es que este tema de estudiar sistemas que están cerca de su punto de bifurcación y determinar la forma que tiene la bifurcación es un problema súper amplio que aparece en muchos estudios experimentales, no solo de física de fluidos, sino también de otras áreas. Entonces quería preguntarte si es que conocieras, si es que tú tuviese la oportunidad de hablar con algún alumno que está empezando a enfrentarse a este problema, ¿cuáles son los consejos básicos que le darías de manera resumida para que pueda poder determinar bien cuál es la forma de la bifurcación que está enfrentando? Ajá. Claro, en este punto de formación del patrón, básicamente hay dos grandes características. La primera es que el tiempo en el cual demora el patrón en saturar, es decir, en dejar de evolucionar, y de que otros modos o otras ondas estén también dando al sistema, pero esta sea la que finalmente gobierna este sistema. Esos tiempos son mayores comparados con la formación del patrón a amplitudes más altas. Entonces, lo primero es considerar que esta dinámica es lenta cerca de la zona de bifurcación. Y lo otro es la amplitud también de estos patrones. Cerca de esta zona de bifurcación, estas amplitudes son más pequeñas. Entonces, hay que tener cuidado con la forma en que uno detecta el contorno de estas amplitudes para que efectivamente se caractericen esas amplitudes con precisión. Ok, súper, muchas gracias. De mi parte esa era la pregunta que tenía, así que voy a dar el paso a Samuel para que continúe. Samuel, tienes la palabra. Ok. Ahora se ofrece la palabra al profesor Pablo Gutiérrez de la Universidad de O'Higgins. Adelante, por favor. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Excelente. Bueno, yo también quería, bueno, primero que nada agradecer la invitación a evaluar la tesis. También reconocer el trabajo realizado por ti, Milena. Se nota que hay mucho trabajo, o sea, esos protocolos experimentales de horas
no son cualquier cosa, creo yo. Entonces, eso, se nota que hay mucho trabajo involucrado, eso se agradece. Quiero destacar, claro, que tanto el manuscrito como la presentación fueron muy claras, muy amenos. Así que te agradezco, un timing perfecto en la presentación también. En algún momento yo pensé que no ibas a llegar, pero llegaste bien. Así que súper. Eso por el lado de las felicitaciones. Respecto a las preguntas, claro, tengo algunas. Una que me surgió, bueno, me surgía cuando leía el manuscrito, ahora en la presentación también, y tiene que ver con lo que comentó Leonardo también, porque tú mostrabas que hubo resultados preliminares donde aparecía un rango de histéresis, pero ahora en tus resultados como más definitivos ya no aparece ese rango de histéresis, lo cual es bien como impresionante, digamos. Y mi pregunta era ahí, ¿tú a qué se lo atribuyes? ¿A qué le atribuyes esa diferencia entre lo que habían observado antes y lo que tú observaste finalmente? Claro, justamente estas dos grandes características que mencioné de este punto de la zona de bifurcación respecto al tiempo de medición y respecto a las amplitudes que son pequeñas, no fueron consideradas en esta medición que hicimos previamente, y que cada uno de esos puntos solo se realizaron cada 15 minutos. Entonces es probable que un modo al cual calculamos una cierta amplitud aún estaba evolucionando, es decir, la forma que tenía el patrón aún estaba siendo interferida por otras ondas en el sistema. Entonces no era efectivamente una amplitud que estaba estable o que ya había saturado. Y también que el código de detección de contorno que utilizamos en esa medición era un poco más general. Entonces no necesariamente caracterizaba de forma correcta la amplitud del patrón, que es pequeña en ese punto. Ajá. ¿Y tú observas un poco cómo transita entre un estado y otro? Que Cuando finalmente... no. ¿Eh? Entonces tendría que haber como un periodo transiente donde se va produciendo este cambio. En el cual desde que tengo sistema inyectando y no observo patrón hasta que se observa patrón. Claro, por ejemplo. Sí, se observa ese cambio. Hay un video en el cual podemos ver esa formación, digamos, en el cual estaba el agua simplemente oscilando y luego se forma el patrón y llega al modo 4.1. Pero no es el que nosotros utilizamos para las mediciones. En los puntos de las curvas de bifurcación es cuando el modo ya está estable en amplitud y la frecuencia es la misma, que son estos de acá, por ejemplo. Claro. Oye, tenía otra pregunta respecto a los modos, porque tú mencionas de que finalmente los modos que prevalecen son principalmente el 4.1 y el 5.1. ¿Por qué se da eso? ¿Por qué no es tan estable el 2.1, por ejemplo? O el 7.1, no sé. Yo creo que tiene que ver nuevamente con los tiempos que estamos esperando para poder caracterizar. Quizás esos modos, si es que esperamos un rango mayor a 40 minutos, los podemos ver estables. Pero en este caso particular observamos ya los 40 minutos de medición, o incluso antes, que iban cambiando de un modo a otro. Entonces por eso no quisimos escogerlo. Quizás también la frecuencia que nosotros fijamos no estaba tan bien ajustada. Entonces quizás un ajuste mejor a la frecuencia con el parámetro de sintodiazor para ver la diferencia de frecuencia teórica con la experimental que estábamos teniendo, también hubiese funcionado. Yo creo que se pueden caracterizar, pero requerían aún más trabajo que estos modos 4.1 y el 5.1 que era más fácil observarlo y fijar una frecuencia y que se mantuvieran a lo largo del tiempo.
Una cosa que te comenté cuando conversábamos acerca del manuscrito es que yo extraño como una medición del fondo, de cómo se ve el movimiento del elastómero, de la cama elástica, como decías, sin el agua. Claro. O sea, ¿por qué me surge esa pregunta? Porque quizá podría ese movimiento ya ser gaussiano. Y si fuera así, quizá, bueno, no sé, sería como menos espectacular el observar una gaussiana en el agua. Pero ¿qué nos Claro. puedes contar tú de ese movimiento? ¿Cómo era el movimiento del elastómero? Claro, el movimiento de los pistones, los 13 pistones, subían y bajaban exactamente en la misma amplitud, ¿ya? Ya. Pero el largo de los 13 pistones no era exactamente el mismo largo del elastómero, sino que tiene unas pequeñas zonas, aproximadamente de 2 centímetros a cada lado. Entonces, si bien estoy forzando acá, como tengo estas zonas de elastómero, también tenía una forma más o menos gaussiana. Ahora, no se realizaron las mediciones solo del fondo porque aquí tenemos un fluido, había agua y había un químico que era fotofluo de por medio para disminuir la tensión superficial. Entonces, este fluido actúa como un filtro en comparación a que si solo midiésemos la parte de abajo, la formación de la leva, de la zona de inyección, quizás no es exactamente el mismo de arriba porque hay un filtro de por medio que es el agua. Entonces, por eso se caracterizó esta zona de bifurcación, que es esta curva, solo con esta de la izquierda, cuando en el agua y en la superficie del agua, cuando aún no había patrón, es decir, bajo el umbral de excitación. Ok. Eso. Una pregunta más general. En tu introducción mencionas esta danza del agua del cocodrilo, que está bien bonito ese video. Y claro, uno ve que hay como que hay una cierta afinidad entre ese fenómeno y el experimento. Pero mi pregunta es si uno quisiera estudiar con mayor precisión cómo se da el fenómeno del cocodrilo, del movimiento, o sea, de cómo se mueve el agua en torno al cocodrilo. ¿Qué debería modificar en tu montaje para acercarse más a ese estudio, como del fenómeno natural del cocodrilo? Claro, manteniendo exactamente el mismo montaje, lo que podemos hacer... ¿Ah? No necesariamente. Ah, ya. Pero en este ¿Cómo? mismo montaje lo que se puede hacer es cambiar la forma del elastómero, porque en estos momentos es liso. En cambio, la espalda de la familia de los cocodrilos tiene irregularidades. Entonces podemos probar qué pasa con el patrón si es que abajo la forma de inyección además tiene alguna característica en forma, digamos. Entonces, eso de hecho está en estudio en estos momentos y se realizaron el elastómero en la parte de abajo de forma cuadrada. Entonces hay un trozo arriba y un trozo abajo de forma rectangular y también en forma triangular, 2 arriba, 2 abajo y uno grande arriba y uno grande abajo. Entonces así ya el elastómero, aparte de tener un largo variable, tiene una forma en la cual se está inyectando la energía al sistema y la idea es ver si es que eso influye o no en el patrón que se forma en la superficie. Eso como manteniendo el mismo experimento. Ahora, si se pudiese cambiar, podemos cambiar el ancho también de la celda, de manera tal de hacerlo, no sé, por ejemplo, de forma más cuadrada o más rectangular, y que represente efectivamente como toda la espalda del cocodrilo, que sería una forma completa en la cual está inyectando energía. Ya pues, Milena, muchas gracias. Okay. Le devuelvo el paso a Samuel. Gracias.
Gracias. Ahora viene la pregunta de la profesora Claudia Trejo. Por favor. Samuel, ¿puedes repetir, por favor, lo que dijiste que no se entendió? Sí, ahora vienen las preguntas de la profesora Claudia Trejo, por favor. Vale. Hola Milena, ¿me escuchas? Sí, profe. Ya, vale, perfecto. Bueno, al igual que Leonardo y Pablo, quisiera felicitarte por el trabajo que hiciste, pero realmente está muy fácil de leer, es entretenido, es ameno, es bastante completo en el sentido que se nota que hay mucho trabajo detrás de todo lo que hiciste, ¿vale? Hay todo está muy bien descrito el experimento y queda como un documento para cualquiera que venga después a hacer el experimento. Yo creo que está todo súper bien abarcado, así que por ese lado, mis felicitaciones. Bueno, también ya lo conversamos antes, algunas cosas, cuando estuvimos aclarando cosas del manuscrito. Y en realidad yo tengo más o menos 3 preguntas. Una pregunta que es muy similar a lo que te preguntó Leonardo, que te preguntó Pablo, con respecto a ¿sabes que veo a Samuel, no veo a Milena? No sé, Leonardo, si me puede cambiar la pantalla. O Quizás cómo pueda lo hago. ampliar la Ahí está, cantidad de ya. personas. Ya te veo, ya ¿Sí? te veo, ¿Se ve? ya te veo. ¿Se ve? Súper. No, Sí, no, es que ya, hay que súper, hacer sí. algún ruido, Milena. Ya. Sí, sí, sí. Vale, es que no la veía, vale. Háblame de nuevo, Milena, porque me quedó Leonardo Sí, en la pantalla. Estoy acá. Puedo Vale, ampliar ahí la sí. cantidad de personas que se ven. Vale. Haciendo No, de pero cuadrito. ahí por el momento estamos bien. O sea, Claro, en el fondo está. Entonces, la pregunta es la siguiente, perdón por la interrupción, pero mi pregunta es con respecto a la bifurcación también. Si acaso la corrección de la histeresis, porque en el fondo ese fue uno de los objetivos principales que te propusiste, corregir esa histeresis que veías, que mostrabas en la diapositiva 9. ¿Es suficiente para definir una bifurcación que pase de ser subcrítica a bifurcación supercrítica, o hay otros factores que también afectan dentro del setup de la configuración experimental que hiciste que afecta a pasar de una bifurcación subcrítica a supercrítica? Claro. Sí, el hecho de que no presente histeresis el sistema es una de las características principales de la forma de la bifurcación supercrítica. Y lo otro es este acercamiento de los puntos a esta curva que está dibujada aquí sin parámetros ajustados. Entonces, esa curva representa cómo debiese cambiar la amplitud del patrón en función de la frecuencia de forzamiento. Y vemos que todos los puntos están cercanos a esta curva, que repito nuevamente, no tiene parámetros ajustados. Entonces, ya ahí tenemos dos grandes conclusiones que nos permiten finalmente determinar que esta curva sí es supercrítica. Vale, okay. Muchas gracias. Otra pregunta es con respecto a la disipación. Porque consideras que, por ejemplo, la disipación, dentro de lo que mencionabas en el manuscrito, juega un papel muy importante, pero es muy difícil de calcular. Pero en la escala temporal de tu experimento, y que está incluida en la ecuación de Schrödinger, no lineal, non-damped, non-linear Schrödinger equation, pero en la escala temporal de tu experimento, realmente cuando tú estás formando la onda, o cuando estás formando el patrón, ¿juega realmente un papel la disipación? Porque tu escala temporal es muy chiquitita, tu patrón tú lo mides en un segundo. Claro, pero ese segundo es el solo que realizo para la medición y para formar esta curva, digamos, porque el sistema está inyectando sistema durante aproximadamente 3 o 4 horas. Entonces, claro, si solo lo prendiese por un segundo para realizar estas mediciones, quizás uno podría decir que la disipación es un parámetro muy pequeño.
pero en este caso son 4 horas de funcionamiento para hacer un juego de datos aumentando o disminuyendo en amplitud, entonces la disipación que existe en el sistema durante ese tiempo que es prolongado no es para despreciarlo. Puede haber cambios en la temperatura del fluido, pueden haber cambios en las presiones del fluido, pueden haber cambios en el ambiente debido a estas 4 horas. Entonces esos son aspectos a considerar durante la disipación. Es que también una consulta con respecto a eso. ¿Tú, por ejemplo, has medido efectos de la disipación en tu experimento? Por ejemplo, ¿ha aumentado la temperatura del agua durante las 4 horas o las 7 horas que dejas funcionando el sistema, por ejemplo? No, propiamente tal, de la temperatura o de la presión interna del fluido, no los hicimos. Y eso es porque teóricamente la magnitud de esa disipación son pequeñas comparadas con otras, o sea, todas las podemos incluir dentro del mismo parámetro. Vale, ok. Y yo sé que estaba mencionado, de hecho, en una frase dentro del manuscrito que decía que no está dentro del entorno de la tesis, o de la idea de la tesis, calcular esta disipación experimental, pero ¿tú tienes alguna propuesta de cómo podrías calcular efectivamente? Porque está aproximada teóricamente la disipación. El valor de la disipación que tú pones en la ecuación lo aproximas teóricamente. Entonces, para tener algo del experimento, ¿tienes alguna propuesta de cómo podrías calcular, por ejemplo, esa disipación? Claro, se podrían hacer muchas mediciones justamente midiendo la temperatura del fluido, midiendo presión del fluido, midiendo qué pasa con las zonas de mojado, con distintas cantidades de photoflow, por ejemplo, para ver cuánto es la disipación que existe en las paredes. Se podrían también hacer de alguna forma, medir cómo es o visualizar cómo es la dinámica del fluido justo antes de la inyección, para ver si es que allí también hay diferencias de disipación o no. Se podrían hacer varias mediciones, tendrían que ser bastante específicas y detalladas. Vale, perfecto. Gracias. Y tengo una última pregunta. Bueno, no sé si es la última, pero déjame ver. Vale. ¿Tú, por qué, por ejemplo, no se adentraron en estudiar patrones de 2.1 y 3.1, más allá de la estabilidad? Solo por la estabilidad. ¿Sí? Vale, Sí. ok. Solamente eligieron 4.1 y 5.1 porque eran los que vieron más estables, nada más. Exacto, sí. Y porque Vale. se visualizaron y vimos estas curvas y suficiente. Se podrían haber hecho, sí, pero involucraban aún más tiempo en ajustar la frecuencia específica a la cual esos patrones se veían y ver si es que efectivamente los 40 minutos que estábamos esperando eran suficientes o no. Requerían más tiempo para poder caracterizarlo solamente. Pero sí se podrían haber hecho, pues solo por un tema de tiempo. Ya, y aquí hay un detalle con respecto a la definición de estabilidad, porque, por ejemplo, los patrones que mostraste del 6.1, por ejemplo, son patrones que, si bien no tienen un patrón formado estable que se adecue bien a una curva, son patrones que en el tiempo son estables, que lo conversamos, o sea, a mí me sorprendió mucho, lo encontré un resultado súper interesante, de que a pesar de que no tienen una forma, que no están relacionados con un envolvente o parecieran ser erráticos, se repiten en el tiempo. Estos, ¿cierto? Entonces, exacto. Claro. Estos patrones que, por ejemplo, se ven, parecieran ser, que tienen una forma, si puedes ir a la diapositiva anterior, a esta, la 30, esta, no era esta. Los 6.1, 7.1 creo que era, ¿sí? Vale, en este, por ejemplo, tú ves que el patrón no tiene una forma definida, pareciera ser una cosa súper errática, pero se repite en el tiempo, o sea, es replicable en el tiempo. Entonces, ¿por qué consideras que este patrón no es realmente estable si en el tiempo se mantiene? O sea, ¿cómo defines aquí tu estabilidad entonces en este contexto? Sí, quizá lo mencioné muy rápido. A los que me refería que no consideré por la estabilidad eran estos de acá, en el cual acá yo estoy a una frecuencia que me caracteriza que yo debiese encontrar el modo 6.1.
Ya entonces a esa frecuencia fija estoy observando y a medida que aumento o disminuyo la amplitud en un rango muy pequeño, no sé, en gamma 0,34 o a 0,35, ya observaba que el patrón no se visualizaba. En cambio, estos que están acá corresponden a la frecuencia en la cual yo visualicé el modo 4.1. Entonces, exactamente la misma frecuencia, y cuando hice las mediciones aumentando la amplitud, aquí siguieron aumentando aún más en amplitud a esa misma frecuencia. Ok, Entonces aquí estoy en la frecuencia en la cual yo debiese observar un modo 4.1, pero observo este tipo de patrones. ok, vale, perfecto, la muchas diferencia. gracias. Ok, y la última pregunta ya es un poco más, esta es la última. Mencionas muchas veces en la RS que este es un estudio completo de ondas de Faraday. ¿Qué es lo que lo hace tan completo al trabajo que tú realizaste? O sea, ¿qué es lo que te lleva a decir de que es uno de los trabajos más completos sobre ondas de patrón de Faraday que se ha hecho? Claro, porque la diferencia de este experimento con otros que existen en el cual la inyección es homogénea, en general se tiene una celda, por ejemplo, en el cual la celda completa está vibrando. En cambio, en este caso tenemos una inyección que es localizada. Y se observaron los patrones de Faraday acorde, el ancho de los patrones acorde a la longitud de inyección. Eso es una caracterización aparte de observarlos propiamente tal. Y la otra es justamente haber caracterizado esta zona de bifurcación, donde, como hemos mencionado, es una medición compleja y por lo tanto poder haberla realizado con éxito hace que todo este trabajo esté completo. No solo como en la parte no lineal, que es caracterizar simplemente los largos y lo que se había realizado previamente, sino que también incluyendo esta caracterización en la zona de bifurcación. Vale, perfecto. Muchas gracias. Le doy el pase a Samuel para que continúe. Muchas gracias, Claudia. Ahora vienen las preguntas mías. Tengo solamente un par de preguntas, por favor. Si puede ir al diapositivo 26, por favor. Diapositivo número 26. ¿Ahí está bien? Con los datos experimentales hacia los lados, ¿por qué la diferencia? O sea, los datos experimentales, la amplitud se va a 0, mientras el ajuste vuelve a subir, como cerca de más o menos 20 centímetros. Claro, acá. Una zona ¿Por de qué los la extremos. diferencia? Sí, por ahí. Exacto, sí. Este perfil del patrón es justamente el resultado de la detección del contorno, ¿cierto? Entonces nosotros observamos que el patrón es localizado y esta figura está a lo largo de toda la celda, digamos, desde aproximadamente los 40 centímetros, un poco más que mide. Pero lo que a nosotros nos interesa es simplemente la forma en la cual el patrón está formado, o sea, más o menos acá entre los menos 10 y los 10 o los 12 es un poquito más. Entonces ya hacia los extremos, si bien el patrón físico, digamos, no observa nada en amplitud, la curva azul como es el ajuste, y es un ajuste que es sinusoidal y con una envolvente sí crea algunas onditas que pueden estar alrededor. Pero nosotros no consideramos eso, solo consideramos la parte localizada. Y de hecho, de este gráfico, lo que obtenemos como resultado es la amplitud de la envolvente, donde esa amplitud va a ser finalmente la amplitud que consideramos del patrón. Ok. Sí, de hecho también tenía la misma pregunta para el módulo 5 en el diapositivo 28. A ver, un segundo, por favor. Con respecto al
procesamiento de las imágenes. O sea, cómo se fue desde las fotos hasta los datos numéricos para su procesamiento, supongo, en MATLAB o Python o otro software. Se asumió simetría, supongo, entre la parte transversal de la cubeta, ¿cierto? O sea, la parte 1 de los 5.1. Claro, el enfoque de la cámara fue realizado en la parte frontal. Entonces, por ejemplo, uno de los desafíos en este video, ¿sí? En que allí está comenzando el patrón, ¿cierto? Y allí se ve que visualiza solo la parte frontal de la cámara. Y atrás se ve el agua, cómo está mojando la parte de atrás, pero eso no lo detecta el patrón, porque está enfocado, o sea, no lo detecta el código de detección, sí lo detecta la grabación. Pero era uno de los desafíos a sortear que solo detectase la parte que estaba frontal a la cámara y no la parte de atrás. Allí se ve muy chiquito a la cámara y no la parte de atrás. Allí se ve muy chiquito. No se alcanza a visualizar en particular por este contraste, pero ahí sí se visualiza. Acá, ahí, en esa parte de ahí y en esta parte de acá está el modo, pero en la parte de atrás. Y el desafío era que eso no lo detectara. Bien. Porque necesitaba 40 minutos de visualización, no, de estabilización. No, o sea, no lo escuché. Samuel, ¿puedes repetir la pregunta que no se alcanzó a escuchar bien? No lo escuché. ¿Puedes repetir la pregunta que no se alcanzó a ¿Por escuchar qué bien? necesitaba 40 minutos de visualización, no, de estabilización? Aquí ese fue un acuerdo experimental al que llegamos, ya que para definir ese tiempo lo que hicimos fue medir la amplitud del patrón a medida que el tiempo iba avanzando. Entonces realizábamos una medición, veíamos el ajuste, veíamos la amplitud del patrón. Y una vez cada 5 minutos al principio para definir el tiempo inicial. Y una vez que encontramos que en 3 mediciones seguidas la amplitud era exactamente la misma, con ese tiempo nos quedamos. Y ese tiempo siempre comenzaba de los 40 minutos hacia adelante. Antes de eso estaba más o menos oscilante. Después de eso siempre tenía el patrón exactamente la misma amplitud, entonces podríamos decir que ya había saturado. Y sería interesante realizar estas investigaciones cuando el patrón todavía está de estabilización. ¿Puedes repetir la pregunta, Samuel? Es interesante estudiar lo que está pasando mientras el patrón llegue al equilibrio antes de los 40 minutos. Si es que sería interesante estudiarlo. ¿O si Sí, tengo lo video? que pasa con el proceso de llegar al equilibrio. El proceso de estabilización. ¿Sería interesante estudiarlo, ese proceso? Bueno, siempre va a ser interesante estudiarlo, pero en este caso en particular, a nosotros nos interesaba ver qué pasa con la formación del patrón a ciertas amplitudes. Entonces, por eso necesitábamos que a una amplitud de forzamiento específica, que la amplitud del patrón también en la superficie fuese alguna específica. Entonces, por eso el punto en el cual se iba cambiando esta amplitud no nos interesaba en particular para esta medición. Ya. Ya, muchas gracias, Milena. Estas son todas mis preguntas. Ahora ofrezco la palabra.
pero supongo que me dieron en el paso. Pero yo conozco, primero que todo, llevamos trabajando bastante tiempo juntas, desde que comenzamos las dos, tratando de hacer mover el motor, hasta estos últimos pasos de la tesis, y la verdad es que fue un tiempo que es súper provechoso para mí. Yo creo que yo aprendí bastante también contigo, soy más teórica y menos experimental, y fue de verdad, como dijo Leonardo, todo un placer trabajar a tu lado. Yo creo que en algún momento ya no éramos profesor-alumnas, sino éramos más como colegas tratando de discutir y ver cómo resolvíamos los problemas. Y de hecho fue muy agradable también ver que muchas veces yo te dejaba sola y en realidad tú llegabas ya con el problema resuelto. Yo creo que todos los profesores deseamos tener un estudiante así, tan independiente, que llegue ya con los problemas listos y ver que todo marcha bien. Yo creo que fue muy, muy agradable en ese sentido, así que, insisto, fue una gran experiencia tenerte como mi estudiante. Yo conozco bastante el problema, no tengo ninguna pregunta así de cómo funcionó, o de la teoría, o del experimento. Pero sí tengo algunas preguntas sobre lo que tú aprendiste. Tú eres profesora. Mi perro parece. Tú eres profesora. Entonces, si tú tuvieras que guiar a una estudiante, tuvieras, por ejemplo, que plantearte un proyecto de investigación experimental, y tienes ahora un estudiante al cual vas a guiar, ¿cómo lo guiarías? ¿Qué experiencia te dejó esto tal que te pueda ayudar para ti a guiar a tu propio estudiante? Bueno, lo primero y creo que lo principal es la comunicación. Una comunicación fluida entre el estudiante y el profesor guía es muy importante, y que esa comunicación también sea periódica en el tiempo. Que existan momentos en los cuales ambos se junten y vayan viendo los avances o las dificultades del problema, y para poder ir solucionándolas en conjunto. Y también la confianza que tiene que existir mutua, en que el estudiante tiene que sentir al profesor como un guía, en el cual uno tiene que ser consciente que van a haber problemas, y van a haber momentos en los cuales uno tiene que trabajar más solo, pero tener la confianza al profesor guía de poder decir, escucha, este es mi problema, no sé cómo seguir avanzando, también es importante de fomentar en la relación. Y aparte de eso, ¿qué otra cosa aprendiste sobre, por ejemplo, cómo proyectar el plan de trabajo, los tiempos? Sí, eso también es súper importante. Creo que la estimación del tiempo muchas veces es compleja. Solo por comentar, nosotros habíamos estimado que esta curva debiese aparecer aproximadamente en 2 semanas, que iba a ser como la introducción a mi experimento, y terminó siendo el trabajo de toda una tesis. Y ahí el conversar con otros investigadores, puede ser de la misma área o de otra, es muy importante. Como la red que uno tiene que tener a su alrededor para poder comentar este experimento. Tengo una idea nueva, quiero hacer esto y estimo más o menos que me voy a demorar este tiempo. La otra persona puede realimentar con respecto a lo que ella piensa. Y sobre ese tiempo estimado, siempre dar aún más tiempo para tener holgura en las mediciones. Independiente si sea experimental o no, en ambos casos puede requerir el tiempo siempre de investigación. Y por último, ¿qué opinas tú de esta unión teoría-experimento? ¿Qué fue lo que tú aprendiste porque esta tesis, claro, tú hiciste más la parte experimental, pero este trabajo, y eso se ve en el artículo que se publicó, es muy completo. Tenemos teoría, numérico y experimental. ¿Qué aprendiste tú de esa unión? Sí, esa unión es súper importante.
si bien ambas cosas tienen sus explicaciones propias, un experimento tiene su comportamiento y puede o no adecuarse a la teoría. Lo importante es que si un experimento está mostrando un comportamiento que quizás no era el que debiese ajustarse a la teoría, uno puede volver a verificar ambas cosas. Si las aproximaciones teóricas que se hicieron fueron efectivamente las correctas dentro del margen al cual se aproximaron, y si es que el protocolo de medición experimental que se llevó a cabo era también el adecuado o no. Entonces, esa conexión entre ambos involucra también una conexión de personas que tienen que estar dispuestas a trabajar en conjunto y a entender que el trabajo de ambos es importante. No se puede tener como una caracterización experimental sin conocer bien la parte teórica, como tampoco se pueden hacer aproximaciones teóricas que no consideren lo experimental, con todas las limitancias que tiene un sistema real, digamos. Así que, claro, esa conexión siempre tiene que existir, y obviamente es genial cuando se llega finalmente a que un experimento que tiene una teoría descrita, el comportamiento que realiza ese experimento coincide con lo que se esperaba, que es lo que ocurrió en este caso. Bueno, yo me uno a las felicitaciones de los demás. Insisto, fue una gran experiencia. Felicitaciones. Muy buena tesis, muy bien escrita, y tu presentación también muy clara. Paso a Samuel. Yo cedo la palabra al público presente. ¿Alguien quiere comentar, preguntar? Ok, de acuerdo a lo que habíamos conversado, si hay alguien del público que tiene una pregunta, le solicito por favor que levante la mano. Que levante la mano a través de la aplicación y se le va a dar la palabra y el video para que pueda hacer su pregunta. No, es en participante. Ahí dice levantar mano. No es en el chat. ¿Puedes hacerlo tú, no? Sí, sí se puede. No hay pregunta. Hay un anónimo. Sí, sí, versión. Mónica. Leonardo, yo creo que Sí, es bueno... cuenta cómo hacerlo, que lo acabas de hacer. ¿Cómo se levanta la mano? En la parte del panel donde dice participantes, ustedes pueden darle clic ahí, van a aparecer todos los participantes, y en la parte de abajo aparece levantar la mano o bajar la mano, raise hand o lower hand. Así que ustedes pueden levantar la mano si que tienen alguna pregunta. No hay pregunta. Felipe tiene la palabra. Felipe Leighton, ¿nos escuchas? ¿Tienes el audio habilitado? Tenemos una persona esperando. A ver, dame un segundo. Felipe. Te vemos. Ya, ¿Estás agregando? ahora sí. Súper. No, Te escuchamos. Bueno, yo soy Felipe Leighton, también fui estudiante de la Católica allá, colega de Milena, y primero que todo agradezco la invitación por parte de ella a poder participar de
esta presentación de su trabajo de tesis, de lo que es el magíster. Y bueno, mi pregunta es netamente a tus proyecciones laborales. ¿Qué esperas con esto? ¿Cuáles son tus futuras conquistas, por decirlo de cierta manera osada, en el mundo tanto de la disciplina de la física propiamente tal, o como profesora ya en el mundo universitario, ¿no? Esa sería mi pregunta. ¿Cuáles son tus propias, lo que quieres hacer de aquí hacia el frente? Gracias. ¿Ahora estoy yo? Sí. Sí. Bueno, para aclarar, por ejemplo, el objetivo de realizar para mí el magíster fue aprender más física. Quería saber con mayor detalle, mayor manejo en cuanto a ciertos comportamientos físicos. Y creo que el objetivo de eso sí lo conseguí. Algunas veces tenía preguntas de estudiantes en clase y sentía que yo estaba respondiendo con lo máximo que sabía y no sabía nada más. Entonces, realizar este magíster fue por ese motivo y creo que lo conseguí. Ahora, quizás lo que no había previsto era todo el tema de la tesis y todo lo que significa llevar a cabo una investigación. Entonces, si pudiese como hacer proyecciones o de qué sirvió, digamos, este magíster, lo que me gustaría hacer ahora sería justamente eso, seguir investigando para generar conocimiento o realizar proyectos en los cuales todas las herramientas que uno adquiere en el magíster, en el tema de gestión de tiempo, responsabilidades, orden, me las ha dado esta experiencia. Ahora hay que ver si es que viene una experiencia más o no. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta más del público? Ok, voy a darle el audio a Samuel para que continúe con el protocolo. Entonces, muchas gracias por esa pregunta. Lo que nos toca ahora, miembros de la comisión, es que tenemos una deliberación de aproximadamente 15 minutos, donde todo lo demás tiene que ser, o sea, normalmente se pediría que se salgan de la sala. Ahora creo que eso significa que se echan del videoconferencia. No conozco bien esta aplicación. O tu participación en los 15 minutos, mientras la comisión delibera sobre la nota de este examen de grado. Tuvimos ahí un problema de sonido, pero Sí, ¿puedes explicar cómo va a ser? Sí, yo ahora por unos minutos voy a invitar a todos los participantes, no tienen que hacer nada, yo lo voy a hacer desde aquí, van a estar en una sala de espera mientras el jurado delibera y luego los voy a invitar a volver a pasar para que conozcan el resultado de este examen de grado. ¿Ok? Una sala de espera virtual. Una sala de espera virtual, exactamente. Déjenme ver. En todo caso, si es que por alguna razón llegaran a salir de la sala, entonces pueden volver a hacer clic en el enlace original y van a poder volver a esperar en esa sala de espera para ingresar cuando se... Muy bien. La Comisión de Examen de Grado ha deliberado sobre la exposición y defensa pública de la tesis de magíster presentada por la candidata, disculpe, estoy leyendo del protocolo que tengo acá, por la candidata y lo ha calificado con la nota máxima de 7,0. En virtud del promedio de calificaciones de las asignaturas obligatorias del currículo, que es de 6,5, y el promedio de las calificaciones obtenidas en este examen de grado, que es de 7,0, el Instituto propondrá que la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso otorgue el grado de magíster en Ciencias con mención en Física con la calificación final de 7. En consecuencia, y felicitando cordialmente a doña Milena Alejandra Páez Silva, damos por finalizada esta sesión de instituto.
Ya, estamos oficialmente listos. Felicitaciones. Ahora te viene la champaña. Quedó abierto el micrófono para todo el mundo, así que podemos ahora sí aplaudir. Felicitaciones, Milena. Bueno, Mile. No voy a leer que tiene para el micrófono. Podemos acabar mucho tiempo. Elena, habla para que te aparezcas tú. Habla para que... Sí. Para emocionarnos a todos. Para emocionarnos a todos. Yo le bajo un poco. ¡Dale, mi amor! Milena, danos unas palabras. Lamentablemente yo me voy a tener que retirar, tengo clase en poco tiempo más. La vida continúa. Gracias, Samuel. Samuel, por tu participación y por salvar el día. Por tu participación y por salvar el día. De nada. Bueno, aprovecho entonces de dar las gracias, en primer lugar a la profesora Mónica por todo el tiempo y la dedicación y las horas de trabajo, lo mismo al profe Leo por todo el apoyo y las guías que manifestó en todo este tiempo, a la comisión, al profe Pablo y a la profe Claudia por leer mi tesis con tanto detalle y hacerme las correcciones para siempre mejorar. Y obviamente a todos los presentes por darse el tiempo, a pesar de la contingencia de estar lejos de casa, de estar conectados y siendo partícipes de este momento. Así que muchas gracias a todos. Bueno, muy bien. Bueno, Milena, ahora sí. felicitaciones. Acabas de hacer historia, es la primera defensa totalmente virtual. Es una lástima que no haya cóctel, pero esperamos que después de la contingencia podamos celebrar con comida y chocolate. Y cóctel. Puta, perdí la última. Y muchas felicitaciones. Muy Estamos mostrando orgullosa a de Paulina ahí atrás. haber sido Hablando de Giovanni. Sí, también quiero felicitar a Milena, como bueno, ya saben todos, es un agrado trabajar con ella, ha sido increíble. Y también quiero agradecer a todo el público que, Milena, ahora sí vas a saber la cifra. En algún momento hubo 48 personas en la defensa. Menos mal que no lo vi. Así que también quiero agradecer a las personas que asistieron por la flexibilidad para estar en esta nueva modalidad. Y bueno, una vez más mis felicitaciones, Milena. Muchas gracias a todos.